No sé si todos vieron los ejemplos, particularmente de pintando con sonido. Yo en el ATAM virtual, debajo del playlist, dejé dos links que serían dos posibles alternativas para solucionar esto, ¿sí? En primer lugar, seguramente les ha pasado que han abierto el archivo que analiza la señal y manda la amplitud y el pitch, y les aparece este error, ¿sí? Como un objeto que no está instalado. Esto sucede porque las últimas versiones no traen este objeto, ¿sí? Entonces, tenemos dos alternativas que son las que yo puse ahí en la página. Por un lado, bajarse la versión extended, que si bien indica que no la recomienda y demás, yo por ejemplo la probé y me funciona. De hecho, les muestro rápido que por ejemplo, si yo lo abro con la versión extended, al menos yo lo probé en Mac y funciona. ¿Sí? Fíjense que reconoce el objeto, y bueno, en este caso lo podrían usar. Los compañeros que habían empezado ellos primero con el trabajo, supuestamente habían probado varias maneras y no lo podían solucionar. Entonces, lo que yo armé es una alternativa que la dejé en este link, ¿sí? Que son dos ejemplos modificados que utiliza un objeto, esperen que esto lo voy a cerrar. En principio les digo que yo, como esta alternativa, la pensé utilizando el último PD, ¿sí? La última versión de PD, que ahora no me acuerdo exactamente. Bueno, es la 0.52.2, ¿sí? Que está también para descargar en la página de PD. Entonces, lo que hice fue reemplazar este objeto sendOSC, que quedó como obsoleto, con un objeto netSend. No sé si se llega a ver, si lo ven en la pantalla que estoy compartiendo, porque como tengo todo muy grande. Sí, sí, se ve Sí, perfecto. sí, se ¿Se ve ve. perfecto? Ok. Entonces, simplemente digamos, este es un ejemplo, el mismo ejemplo de Matías, adaptado, ¿sí? Cambié el objeto sendOSC por netSend, y la única diferencia es que el protocolo OSC envía los mensajes con una etiqueta y un valor. En cambio acá el netSend manda directamente valores. Entonces yo utilizo un pack, ¿sí? Para empaquetar los dos números, ¿sí? Y los mando a través de este objeto, que obviamente está conectado a un puerto. Yo acá le puse 1345, podría ser cualquiera, pero tiene que ser el mismo puerto que se utilice en PD y en Processing, ¿sí? Entonces, esta en realidad es una adaptación del ejemplo que ustedes ya tienen, utilizando el objeto netSend, ¿sí? Y les dejé Así el se te link. interrumpo un cachito. Sí, Y una aclaración importante, digo, es que esto podría funcionar de una computadora a la otra. Acá está dentro de la misma computadora porque está usando la IP claro. 127.0.0.1. Si tuviéramos en una red con un router, bueno, ponemos, nunca me acuerdo si es 168, bueno, ponemos la IP correspondiente y como dice Emiliano, se podrían comunicar entre distintas computadoras. O sea, tener una computadora específica para analizar y capturar el sonido y otra, por ejemplo, para, no sé, la síntesis de imagen o lo que sea. ¿Sí? Y luego tenemos otro ejemplo, que este sí es un ejemplo diferente al que estaba, al paquete que había armado Matías, que yo le puse recibe netSend. Obviamente la idea es que cada uno lo tome y después pueda ir modificándolo. Esperen que acá cuando lo hago con doble clic no me lo abre. Una ventaja que en este caso no necesitamos instalar ninguna librería particular. Directamente utiliza la librería net de processing, ¿sí?
Entonces, fíjense que tengo definido un puerto que es el mismo que estoy utilizando en PD. Perdón. Bueno, esta cuestión de la tipografía no tiene mucho, es anecdótica. Y acá lo que hago es estar leyendo la información que llega a través del puerto, ¿sí? Defino un cliente. Este es un poco un truco, como yo decía, si los que hayan visto el ejemplo de Matías con OSC, digamos, hacía un análisis de la información que entraba y de acuerdo a si tenía una etiqueta u otra, digamos, identificaba el valor. Acá como van todos los valores juntos, van en secuencia, yo simplemente en secuencia los voy leyendo, ¿sí? En cada frame, y les voy asignando ese valor a una variable, ¿sí? Esto que dice van, y que yo acá puse no se usa, es porque este objeto que hace el empaquetado, digamos, si yo me guío por el frame rate o por la velocidad del flujo de los objetos de tipo señal, es muy rápida y se produce una especie de congestión del puerto. Entonces yo esto lo vinculé a un metro, por eso acá puse que el send está supeditado a un metro porque si no se satura el puerto, y necesito esos dos datos empaquetarlos y por cada, digamos, cada frame, entre comillas, ¿sí? Mandarlos con el valor de el van. Entonces, el primer dato es un 0, que en realidad no lo estoy utilizando, pero si yo uso dos datos, no funciona bien el tema del empaquetado, ¿sí? Entonces, bueno, nada, asigno estos valores a pitch y amplitud, y luego, en este caso, yo voy a imprimir un texto y estoy asociándolo a la I y al diámetro eh, de una elipse, ¿sí? Entonces, bueno, también acá hay una amortiguación, ¿sí? Que si utilizamos también en combinación los ejemplos de Emiliano, podríamos hacer la amortiguación o la escala en processing, yo llamando la señal amortiguada, la estoy amortiguando en PD con estos line, ¿sí? Porque si no, por ejemplo, el círculo estaría continuamente vibrando si representara los números exactos que están dando estos dos objetos, ¿sí? Entonces nada, tenemos esta elipse que voy a ver si me sale a hacer algo. Bueno, nada, representa un poco la altura y el diámetro representa el volumen. Era así, sencillito como para que tengan una alternativa, los que quieran usar estos ejemplos y no les funcionaba el SendOSC, que bueno, que lo puedan utilizar con estos dos ejemplos. No sé si se entendió, si hay preguntas. Ahí pasó algo. Bueno, dije preguntas y se fue. Yo tengo una consulta porque a mí el Sí, PD me funcionaba, pero lo que no me funcionaba es el ejemplo de processing. Directamente me decía que no existe la clase OSCP5. O claro, sea, en ese caso, literalmente abrí, le puse play al PD y cuando quise ejecutar el ejemplo, nada. claro, en ese caso el problema es, a ver si lo puedo abrir acá, con el processing más viejo. Supongo que, bueno, me lo abre igual con el, a ver, El 3.5. sí, o el 2. Creo que el 2 no te lo abre si tenés el 3 abierto o Sí, algo voy así. a cerrarlo, sí. Ahí está, a ver. No sé, yo descargué el 3.5 porque decía que era estable, una cosa así, como que el otro todavía estaba en... Sí, es mejor usar el 3.5. Ok. No tenés instalada la librería de OSC. Ese es el Claro, iba a tema. decir eso. Ah, eso lo Digamos, el descargo de internet ejemplo, de algún lado y... Te metes en el instalador de librerías de Processing mismo, que ahora ahí te va a mostrar claro, Tarcisio. Ah, si Metete vos en lo eso. ves, seguramente este sea el ejemplo que vos te bajaste. Ves que acá dice importar la librería, sí, ¿sí?
esto significa que no es una librería propia de processing, sino que la deberías instalar, por ejemplo, con importar librería. Yo acá ya la tengo importada, ¿no? Pero vos ponés, por ejemplo, OSC, ¿ves? Que yo ya la tengo con un tilde porque ya me la instalé. OSC Processing, ahí está, ahí la ¿Sí? instalo. O sea, OSCP5 es el nombre de la librería. Sí, Entonces, los ejemplos originales que funcionan con el PD y con CentOSC, con el PD Extended, a su vez funcionan en Processing con esta librería. Se perfecto. necesita esta librería. ¿Sí? La alternativa que mostré yo, utilizando NetZen, el ejemplo de Processing utiliza un objeto, una clase propia de Processing, no hace falta la librería. Ok, ¿Sí? perfecto, gracias. Acá está la diferencia, digamos. Este es el ejemplo con CentOSC, que trabaja con el protocolo OSC, utilizando la librería, y este es el ejemplo que utiliza NetZen, que recibe la información de NetZen, que directamente utiliza una serie de clases de processing, ¿sí? No necesita librería.